Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos das de caminar contigo. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu permiso para que el Espíritu Santo sea quien abra nuestra mente y nuestro entendimiento, para que nos guíe, nos dirija, nos asista y podamos entender lo que tú has preparado en esta hora para cada uno de nosotros, para que lo podamos, Señor, practicar en nuestras vidas, poder practicarlo, poder, Señor, compartirlo también con aquellos que no te conocen, a fin de que cada día nos podamos preparar mejor para el encuentro contigo. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiendo tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que termina la serie, el tema número 9, lleva por título Vendré otra vez. Y para entrar en contexto, vamos a ubicarnos en la última cena del Señor con sus discípulos, y donde el Señor allí comienza diciéndoles a ellos de que Él iba a partir, Él iba a irse, los iba a dejar, después de 3 años y medio caminando juntos con Él. Y allí en Juan 13, versículo 33, Jesús le dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. E inmediatamente interviene Simón Pedro y le pregunta, y ahí las preguntas de Simón Pedro se encuentran en Juan 13, del 36 al 38, que hay una conversación con Cristo, y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Entonces el Señor, para que los discípulos se tranquilizaran, porque estaban obviamente angustiados, el maestro se iba. Les dice lo que dice allí en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, es decir, no estén tristes, no estén amargados. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjese que las moradas ya existen para el momento de que Cristo le dice esto. Porque muchos cristianos dicen: Cristo se fue a construir moradas en el cielo. No, las moradas ya existían. Lo que fue es a preparar lugar. Si así no fuera, yo le hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, aquí está la gran promesa del Señor: vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando resucitó en el tercer día, vino María y le dijo: no me toques porque no he subido al Padre. Él subió al Padre, regresó, se encontró con los 2 discípulos que iban a Emaús, que ellos no sabían que era Cristo, y luego el Señor Jesús se quedó 40 días con sus 12 discípulos para enseñarles los últimos detalles antes de su partida definitiva. Y entonces allí en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 está la partida de Cristo 40 días después.
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesucristo estaba hablando y de pronto se comienza a elevar hacia una nube, y entonces ahí está lo que dice este pasaje del libro de los Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos son dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra vez aquí la misma promesa de que Cristo va a venir por segunda vez en majestad y gloria. Entonces, llegando Cristo al cielo, Cristo es entronizado, capítulo 5 de Apocalipsis. Allí está todos los detalles de cómo Cristo es entronizado. Y es entronizado como sumo sacerdote, según lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión, hermanos? ¿Cuál es la profesión que nosotros debemos retener aquí en la tierra? De que somos sus hijos, de que somos verdaderos y genuinos cristianos. Esa es nuestra profesión, representar bien a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Porque cuando hacemos mala representación, el enemigo se burla de Cristo, porque nosotros no estamos haciendo la profesión correctamente bien, no estamos haciendo la representación del pueblo de Dios aquí en la tierra. Por eso nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Y como consecuencia de la entronización de Cristo en el cielo, se produce el poderoso derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. Es un reflejo de lo que sucedía en el cielo. En la tierra el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3 y capítulo 8, versículo 1, nos dice ambos que Jesús, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es decir, se sentó a la derecha del Padre. Y habíamos visto que cuando Cristo ascendió, si pueden poner la imagen número 1 del santuario, esa no es donde está la parte interna del santuario y está el sumo sacerdote, esa misma. Allí se sentó a la derecha del Padre y vimos nosotros que en la mesa de los panes que está frente al candelabro, allí estaba representado en el cielo el trono de Dios. Es decir, vamos a aclarar un poquito. La mesa de los panes en la tierra, en el santuario terrenal, era una representación del trono de Dios en el lugar santo. Por eso hay 2 columnas de pan. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Eso lo hemos estado nosotros analizando durante la semana. ¿Y por qué la mesa de los panes representa el trono de Dios? Porque allí en Apocalipsis 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y lo que está delante de las lámparas de fuego es la mesa de los panes. Por lo tanto, la mesa de los panes en la tierra era una representación del trono de Dios en el lugar santo. Porque en el lugar santísimo hay otro trono. En Hebreos
capítulo 8, versículo 2, se nos dice que el Señor Jesucristo en el cielo comenzó a oficiar como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso es en el lugar santo del santuario celestial. Allí Cristo Jesús comenzó su ministerio sacerdotal como nuestro gran sumo sacerdote. Vimos que Cristo en el candelabro representa la luz del mundo. Además, el Señor ilumina espiritualmente a su iglesia y tiene pleno control de ella en todo tiempo. Nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 10 al 13 que cuando Juan en visión mira hacia atrás para ver la voz de trompeta que le había hablado y ve siete candelabros de oro y uno semejante al Hijo del Hombre que estaba caminando entre medio de los candelabros. Y los 7 candelabros vimos también que representaba la iglesia. Y las 7 iglesias de Apocalipsis también representan 7 periodos en la historia. Es decir, el periodo completo de la historia cristiana desde que nació, desde la mano de Cristo hasta el fin, están representados en esas 7 iglesias. Y nosotros estamos viviendo el último periodo de la iglesia, que el último periodo se llama la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, si Cristo está caminando allí, eso significa que Cristo guía a su iglesia, que Cristo camina con su iglesia, que no ha dejado a su iglesia sola a la deriva, sino que Él tiene pleno control de su iglesia y Él conoce a su iglesia y también conoce a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las paredes y el techo de un templo, son las personas, somos las personas la iglesia. En el altar del incienso nosotros vimos que Cristo oficia ante el Padre como mediador e intercesor. Y lo vimos allí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sabemos que Babilonia presentan muchos mediadores. Incluso hasta la mamá de Cristo la pone como mediatriz. Pero la palabra de Dios dice claramente que hay uno solo y ese es Cristo Jesús. Ningún humano puede ser mediador, lo dijimos claramente, porque el humano solamente tiene naturaleza humana. E incluso ellos hablan de humanos muertos, sabemos que los muertos no nada saben. Pero si el humano está vivo, como nosotros estamos vivos, lo único que nosotros podemos hacer es conducir a una persona a los pies de Cristo. Hasta allí llegamos nosotros, pero de ahí hacia el cielo es la relación de la persona con Cristo. Y es Cristo que lo conduce a las mansiones celestiales, al reino de los cielos. No somos nosotros. Dijimos también que un ángel de Dios que está viéndole el rostro a Dios y que cantan día y noche, como dice allí Apocalipsis 4, santo, santo, santo es el Señor. El ángel tampoco puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque el ángel tiene una sola naturaleza, que es la divina, pero no tiene naturaleza humana. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, porque Él tiene doble naturaleza, humano y divino. En el cielo Él nos representa porque es el Hijo del Hombre, y en la tierra Él es Dios porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a partir del año 1844, el Señor Jesucristo amplía su ministerio en el cielo, pasando al lugar santísimo, y entonces allí inicia lo que nosotros conocemos, el juicio investigador, tal como lo expresa el ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, el ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por la simiente santa. Si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Los que siguen al enemigo, ¿cuál será el fin de ellos? Dios tiene todo eso bajo su control. Por lo tanto, como dice Génesis 3:15,
de las dos simientes, simiente santa, los descendientes de la mujer, y la simiente impía, los descendientes de la serpiente. El Señor se va a concentrar en el juicio investigador con la simiente de la mujer, es decir, con los que profesan seguir a Cristo. Pero dentro de los que profesan seguir a Cristo hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Y el único que puede determinar quién es verdadero y quién es falso es el Señor Jesucristo. No nos toca a nosotros ese trabajo ni señalar a la gente de quién va al cielo y quién no va, porque ese no es trabajo nuestro. El juez y el abogado es Cristo Jesús. Dejémoslo en manos de Él, que juzgue a cada persona según cómo está obrando aquí en la tierra y cómo está representando a Cristo como según dice que es cristiano. Nosotros no tenemos que meternos en esa parte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Los vivos serán sellados en vida con el sello del Dios vivo, según lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo, donde dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, aquellos que tenían el poder de soltar los vientos y hacer un desastre en la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El Señor, en el juicio investigador, hermanos, comenzó con los muertos y comenzó en una forma ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Comenzó primero con Adán y Eva, luego los hijos de Adán y Eva, y luego los nietos, los bisnietos, y así sucesivamente, generación tras generación, pero con los muertos. Revisando los libros como vimos en estos días. Pero cuando llegue a los vivos, y esto es muy pronto, el juicio a los vivos está muy cerca, todavía está en el futuro, pero está en un futuro cercano, por las señales que nosotros vemos que están produciéndose a nivel mundial a través de la naturaleza, a través de las guerras y rumores de guerra, a través de la economía, a través de la moral del hombre y de la mujer que va en decadencia. Bueno, todo eso señala que Cristo viene pronto. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese gran evento. Y entonces, antes de que Él venga, los que estemos vivos, si es que algunos de nosotros vamos a estar vivos, se va a producir el juicio a los vivos. Y para que se produzca el juicio a los vivos, tiene que ponerse en marcha la ley que ustedes conocen, la ley dominical, que nosotros le llamamos ley dominical, que no va a venir con el nombre de ley dominical, sino con la ley del ambiente. Y dentro de la ley del ambiente va a estar allí la ley dominical camuflada, que mucha gente no se va a enterar, pero allí está, y va a ser la observancia de un día en oposición, obviamente, al día del Señor, que es el santo día, el Shabbat. Entonces, Dios va a permitir que haya esa confrontación, porque el mundo cristiano debe conocer que Dios tiene un día para su adoración. Y ese día es una señal, es un sello entre el pueblo de Dios y Dios. Y el que no acepta la oferta que Dios le hace a la persona, el regalo que Dios le hace, entonces, desafortunadamente, esa persona va a engrosar las filas de los impíos, de los que se pierden para siempre. Por lo tanto, Él tiene que permitir que haya en el mundo esa confrontación. Cuando quede concluida la obra del juicio, quedará también decidida la suerte de toda persona para vida o para muerte eterna. El tiempo de gracia termina antes de que el Señor aparezca en los cielos. Se cierra la puerta de la gracia porque se levanta la sesión de la corte celestial que está ahora en pleno desarrollo. Y entonces el Señor
antes de pronunciar estas palabras que voy a mencionar, sucede como dice Apocalipsis 15:8, que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por el poder, y nadie podía entrar ni salir del templo. Es decir, el templo, el santuario celestial se llena de humo. Se acabó la sesión, se acabó la corte. No hay más intercesor. Y entonces el Señor va a pronunciar las palabras que dicen allí en Apocalipsis 16, versículo 17. Y salió una gran voz del templo. Acuérdese que el templo en el cielo es el lugar santísimo. Y salió una gran voz del templo, del trono de Dios, diciendo: hecho está, consumado es. Que fueron las últimas palabras que el Señor mencionó cuando terminó su plan de redención aquí en la tierra. Dijo lo mismo. Bueno, Él va a pronunciar nuevamente esas palabras en el cielo. Y luego va a pronunciar también las palabras que se encuentran en Apocalipsis 22, versículo 11, donde dice: el que es injusto y el que es impuro, el que es inmundo, el que es mentiroso, el que ha estado viviendo en pecado, ese va a continuar hundiéndose en el pecado. Pero el que es justo va a seguir practicando la justicia. El que es santo va a seguir santificándose. Aparte de después de ser sellado, hermanos y hermanas, esa persona no peca más porque sus pecados le fueron borrados. Y mucha gente cuando dice: ay, vamos a estar sin intercesor, nos vamos a quedar a la deriva. No, hermano. El hecho que nos quedemos sin intercesor no significa que Dios se lavó las manos y se fue y nos dejó solos. No, hermano. Dios ha prometido, Mateo 28, 20, estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, en ese momento, que no haya intercesor en el cielo, vamos a tener protección de Dios. Porque el sello del Dios vivo, aparte de ser un sello que nos garantiza la salvación y la vida eterna, también es un sello de protección. Y los ángeles del Señor van a estar protegiendo y cuidando de su pueblo. Pero antes de venir el Señor, cuando Él decida venir el Señor aquí a la tierra, se va a producir lo que se llama la resurrección especial o la resurrección parcial. Eso es una resurrección mixta. Es decir que la palabra mixta quiere decir que van a resucitar personas que son salvas, personas que aceptaron a Cristo, y otro grupo va a resucitar que son personas que rechazaron a Cristo. Y esa resurrección especial se va a producir unos días antes de que Cristo venga. Ellos van a poder escuchar la voz de Dios diciendo el día y la hora en que viene Cristo Jesús, y lo van a ver venir en majestad y gloria. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjese, no toma nota, dice muchos, no dice todos. No dice todos los que duermen, no. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ves? Dos grupos. Uno para vida eterna, los salvos, y los otros que son para vergüenza y confusión perpetua son los perdidos. Pero ¿por qué el Señor quiere levantar a esos impíos? Ahora lo vamos a ver. Lo que debe quedar claro, hermanos, es que es un grupo, no son todos, es un grupo. Y dentro de esos dos grupos se divide los salvos y los que son perdidos para siempre. ¿Por qué el Señor levanta a esos perdidos si están perdidos? Porque Él le prometió que iba a venir. Porque en su vida, cuando estaba aquí en la tierra, se burlaron de Él, lo escupieron, le pusieron corona de espina, le dieron con un látigo, se burlaron, le pusieron una capa y se reían de Él, le daban cachetadas.
si tú salvaste a muchos, sálvate a ti mismo, en fin. Entonces vamos a ver los versículos donde Él les promete a esa gente maligna que Él viene en majestad y gloria. Ustedes saben que después que el Señor cantaron el himno allí en la Santa Cena, que la Pascua, que ellos celebraron por anticipado, y ellos se dirigieron al Getsemaní, fue allí donde apresaron a Cristo. Y Cristo inmediatamente lo agarraron allí y se lo llevaron primero a Anás. Anás era el suegro de Caifás. Y Anás había sido sumo sacerdote. No estaba en sus funciones, porque el que estaba en sus funciones de sumo sacerdote para ese momento era Caifás. Pero Anás tenía mucha experiencia, era una autoridad, entonces lo llevaron primero ante Anás para interrogarlo a Cristo y ver si le encontraban algún punto flaco allí para condenarlo. Y luego Caifás hizo un concilio en el Sanedrín, un concilio de sacerdotes, pero solamente escogió a los sacerdotes que estaban en contra de Cristo, no escogió a los que estaban a favor de Cristo. La idea era condenarlo, buscarle algo para acusarlo de muerte. Entonces, vamos a leer allí el pasaje Mateo 26, versículos 62 al 64. Levantándose el sumo sacerdote, Caifás, le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y más Jesús callaba, porque ahí habían testigos falsos que empezaron a decir una cantidad de falsedades contra Cristo. Y como él no decía nada, entonces Caifás se levantó y dice: pero tú no dices nada de lo que ellos testifican contra ti. Y Jesús calladito la boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús responde: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en majestad y gloria. Ahí le prometió a Caifás y a todos los del Sanedrín y a esos testigos falsos que él iba a venir en majestad y gloria y ellos lo iban a ver. Pero acuérdense que cuando Pilato, que se lavó las manos y empezó a preguntarle al pueblo: ¿dejamos libre a este fulano, Barrabás, o a Cristo? Y entonces liberen a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Cristo? Crucifícale, crucifícale. Bueno, toda esa gente que estaba gritando en contra de Cristo también van a resucitar. Lo dice allí Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, toda esa gente que se mofó de él, que se burló de él, los que le pusieron las espinas, le dieron los latigazos, lo clavaron en la cruz, en la misma cruz clavado, también se burlaban. Bueno, toda esa gente va a resucitar para ver a quién crucificaron y de quién se burlaron. Ellos van a resucitar. Obviamente que esos malos que resucitan van a morir nuevamente por el resplandor de la venida de Cristo. Pero los buenos que resucitaron, creyendo en el mensaje del tercer ángel, eso ya resucitan glorificados para vida eterna. Y entonces, como dice allí, ahora le voy a pedir que pongan la otra imagen, se hizo silencio en el cielo por media hora. Apocalipsis 8:1 lo dice. Ese silencio en el cielo por media hora, si nosotros hacemos las cuentas aplicando un día por año, media hora de tiempo equivale a 7 días y 6 horas, es decir, aproximadamente una semana. Una semana de silencio en el cielo. ¿Por qué se hace silencio en el cielo? Porque todos los ángeles, juntamente con Cristo, vienen a la tierra. Es un evento portentoso, algo jamás visto.
todo ojo lo verá. Nadie podrá decir yo no lo vi. Todo ojo lo verá. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y entonces, pronto va a aparecer como en el caso de Elías, cuando oró para que lloviera, porque él primero había orado para que no lloviera y duró 3 años y medio sin lluvia. Había una sequía tremenda. Entonces él oró para que lloviera y oró y entonces allá en el horizonte se veía una nubecita como la mitad pequeña como la mitad del palmo de la mano, oscura. Y a medida que se iba acercando, se iba aclarando y trajo raudales de lluvia, pero en cantidad. Bueno, esa nubecita es un anticipo de la nubecita que se va a ver por allá en el horizonte cuando Cristo viene en majestad y gloria con todo el poder y con todos los ángeles. Se va a ver oscura al principio porque es un punto allá en el horizonte, pero a medida que se va acercando, se va aclarando y entonces aparece algo similar como lo pinta ese cuadro, con el Señor Jesucristo rodeado con todas las huestes celestiales, con todo el poder, con toda su gloria, va a venir a la tierra, pero no va a tocar tierra. Se va a quedar en las nubes. Y entonces, cuando Él llega a la altura que Él decida llegar, pero sin tocar tierra, se produce otra resurrección, que es la Biblia le llama la primera resurrección o la resurrección general, y en esta resurrección solamente resucitan los salvos, los que fueron sellados en el juicio investigador para salvación eterna, que estaban muertos, pero Cristo los fue sellando, a esos muertos los fue sellando para salvación eterna, porque ellos alcanzaron el mínimo de lo que el cielo exige para que podamos vivir allá con Cristo por toda la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación para poder rebasar ese mínimo que exige el cielo para que nosotros podamos vivir con Cristo por toda la eternidad. Entonces, aquí nos dice en Apocalipsis 26, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Cuando uno recibe la segunda vida, que es la vida eterna, la segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene potestad sobre nosotros. Y entonces, el que alcanza la primera resurrección es una persona bendecida, es una persona bienaventurada, una persona feliz porque va a vivir con Cristo por toda la eternidad. Todos los salvos muertos son resucitados y los salvos vivos, quienes serán transformados, recibirán un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de la más mínima partícula de pecado, porque el pecado el Señor le habrá puesto punto final y ya no habrá más pecado. Y como el pecado es lo que trae que nosotros nos reduzcamos de tamaño, que nos envejezcamos, que nos enfermemos y que finalmente muramos. Entonces, al quitar la más mínima partícula de pecado en nosotros, entonces nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, completamente renovado, glorificado, que vamos a poder ver a Cristo cara a cara, rejuvenecido, porque vamos a volver a una edad, digamos, de unos 25 años, y inmortal. Es decir, que la muerte no va a tener efecto, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Y si el Señor elimina el pecado, ya no va a haber más muerte. ¿Dónde dice todas estas cosas? Bueno, vamos a leer los versículos. Primera de Corintios, bueno,
Para la resurrección ustedes conocen el versículo, la primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es cuando se da la primera resurrección. Luego lo que habla de la inmortalidad lo encontramos en primera de Corintios capítulo 15 versículo del 51 al 54, que dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y este dormir aquí se refiere a la muerte, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está hablando Pablo como si Cristo viniera en su momento cuando Él está vivo. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se envejece y se muere, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, vamos a vivir por toda la eternidad en una edad que, digamos, al día de hoy sería 25 años, una cosa así, donde vamos a tener todas las fuerzas, todos los movimientos, el cerebro funcionando correctamente, la inteligencia desarrollándose cada vez más, agilidad física, personas que en vida tuvieron un problema, que no pudieron caminar bien, que no pudieron, algún problema físico, lo que sea, todo eso va a ser restaurado al 100%. Tremenda promesa la del Señor. Así que hay personas que a veces no ven, que no pueden ver, tenemos que usar lente a veces para leer la letra pequeña, pues allá vamos a tener una vista increíble. Porque allí Ellen White nos habla de una mesa que es una cena que el Señor nos va a servir y que la mesa es kilométrica, son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y sin embargo, nuestra vista, dice allí, va a alcanzar mirar el que tenemos al lado como el que está ya en la punta de la mesa. Así que imagínense qué vista es esa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos dice, luego nosotros, los que vivimos, porque va a haber un grupo de vivos cuando venga Cristo, que son los 144,000 sellados, que es la gran multitud, que no se podía contar. Esas personas van a estar vivas y entonces vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos que resucitaron. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. En ningún momento, hermanos, se habla aquí de un arrebatamiento en secreto. En ningún momento se habla de una venida de Cristo en secreto. Eso es falsa doctrina y introducida por el enemigo de Dios. Aquí todo ojo lo va a ver. Todo esto está a la vista de todo el mundo. Cristo en vida, Él actuó siempre a la vista de todo el mundo. Y Él puso una condición muy especial en Amós 3:7, diciendo que Él no va a hacer absolutamente nada si antes no le dice primero a sus siervos los profetas lo que va a hacer. Nosotros encontramos en toda la Biblia 300, escuche bien el número, 300 referencias de que Cristo viene en majestad y gloria. Él lo anunció antes a sus profetas de que Él va a venir. Y Él va a venir, porque Él lo dijo, es palabra de Dios. Entonces, Cristo antes de que haga cualquier cosa, Él lo anuncia primero. Y entonces esta gente, cristianos, que vienen con esa teoría de que viene en secreto, sin que nadie se entere, y se rapta a la iglesia en secreto y se la lleva al cielo, esto es todo tergiversar las escrituras.
No, Señor, cuando Cristo viene, viene una sola vez en majestad y gloria, todo ojo lo verá, va a ser también audible porque van a sonar trompetas, como dice allí, o sea, va a ser una segunda venida gloriosa, portentosa, tremenda, poderosa. Entonces, nada de secretos hay aquí. Y el arrebatamiento se va a producir al final, y todo ojo lo va a ver las personas que están vivas. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, de este gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo, no es todo lo portentoso de la segunda venida, no son todos los eventos que van a suceder. Son importantes, claro, lo más importante aquí es Cristo Jesús, que lo vamos a poder ver cara a cara y que lo podamos abrazar y decirle gracias, Señor, porque tú diste tu vida por mí y ahora yo tengo vida eterna gracias a tu sacrificio. Entonces, eso es lo más importante así. Ahora, hermanos, piensen un momento. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad bíblica? Con este conocimiento que Dios nos ha revelado a nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a quedar felices y contentos en nuestra casa, tranquilitos, y no decirle a nadie de que Cristo viene en majestad y gloria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál debe ser nuestra actitud que deberíamos tener frente a la realidad que nosotros estamos conociendo? Bueno, si usted no sabe y si no se hace una idea, Dios nos da unas pautas que nosotros debemos hacer aquí, de este lado de la eternidad, mientras Cristo todavía no viene en majestad y gloria. Primero, mantener siempre viva nuestra esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir que Cristo viene. No importa si nos sorprende la muerte antes de tiempo. Eso no importa, porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo ha prometido, Él va a resucitar a los que estén muertos. Así que no se haga problema si la muerte nos sorprende. Lo importante es que usted tenga esa esperanza de la segunda venida a flor de piel, viva y bien sólida, no dudando, porque al Señor no le gustan los que van y vienen. No le gustan las personas que están por aquí hoy y mañana están por allá. No, quieren una persona que esté caminando bien cimentada por los caminos de Cristo, siguiéndole a Él, siguiendo sus pisadas, perseverando en Él, a pesar de las aflicciones y los problemas y circunstancias que nosotros tenemos que vivir en un mundo de pecado. Porque en un mundo de pecado nos puede pasar cualquier cosa. Cuando sea un mundo perfecto es otra cosa diferente, pero en este mundo de pecado nos puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que nosotros tenemos que tener centrado nuestra mente en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces allí en Tito 2, capítulo 2, versículos 12 y 13, nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ahora sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ser vigilante, hermanos. Llevar una vida de constante oración, de constante comunión con el Señor, confiando siempre en el Señor, que el Señor va a intervenir en nuestros casos, que Él va a tomar control de nuestras vidas y que en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él nos va a ayudar en la situación que nos aflige a nosotros y en la cual nosotros en oración se la pedimos a Él. Por eso allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Quiere decir estar siempre en comunión con el Señor, a través de la oración, a través de la confesión y a través de las alabanzas, como nosotros lo hemos visto durante el desarrollo de esta serie. Confiar en todas las promesas del Señor, hermanos, las cuales son ciertas y verdaderas. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer en el tiempo de Dios. No exija a Dios que se haga las cosas a mi voluntad, sino que sea tu voluntad. El mismo Padre nuestro lo dice, sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, primero, lo que va primero es la voluntad del Señor. Y no se abrume por las cosas que se están viendo en el mundo. Las tragedias que están terribles que hemos visto en estos días y que estamos viendo a cada rato, esas
inundaciones que de repente murieron más de 200 personas allá por España y que desaparecieron otras muchas, y esos rumores de guerra y de una guerra nuclear, y que este señor de allá de Rusia quiere mandar misiles 10 veces la velocidad del sonido, que son intercontinentales para atacar a toda la comunidad europea y a todos los que ayuden a Ucrania. Y hay gente que se asusta de eso y está asustada y vive asustada. Hermanos, no se abrume por esas cosas. Porque Cristo ya lo dijo, Mateo 24, Lucas 21, eso ya lo dijo Él por anticipado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice allí Lucas 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La venida de Cristo está cerca, hermanos. Perseveremos en Él, no ocupemos la mente y en asustarnos por las cosas que dicen las noticias. No, todo eso está profetizado que va a suceder. Pero como pueblo de Dios tenemos que estar confiados, porque el Señor, si cuida de las aves, ¿qué dice después? También cuidará de ti. Así que no se preocupe, avance en el nombre de Cristo. Ocupemos por hacer siempre la santa y divina voluntad del Señor Dios, cuidar nuestra salvación y compartir con quienes aún no conocen acerca de esa gran verdad de la venida de Cristo. Allí Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos amar la segunda venida, porque amando la segunda venida de Cristo, amamos más a Cristo, nos preparamos mejor, nos esforzamos por llevar una buena relación con el Señor. Cada día vamos a conocer más detalles del Señor al escudriñar las Escrituras, y entonces nosotros vamos a poder hacer lo que al Señor le agrada. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pues guardemos los mandamientos porque eso le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues pidámosle al Señor que nos aumente la fe para nosotros agradar al Señor y para que nuestra fe sea firme. Entonces nos tenemos que ocupar en todos esos detalles para estar siempre en armonía con el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y esa corona de justicia, hermano, es también para ti, es también para mí. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman la segunda venida de Cristo. Si tú amas la segunda venida de Cristo, pues el Señor te tiene preparado la corona de justicia. Que nadie te quite esa corona, hermanos. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia. Hermanos, tenemos que tener paciencia. Si el Señor tiene una tremenda paciencia con nosotros, que Él espera y pasan los años y uno no se arrepiente y el Señor llama y está a las puertas y está llamando y nosotros no le hacemos caso. No, déjame que yo quiero terminar esto. No, yo quiero ganar mucho dinero. No, y le decimos no al Señor, no al Señor. No, que mira, el mundo tiene esto atractivo y déjame andar en esto. Y le decimos no al Señor y el Señor tiene paciencia y paciencia hasta que un día, como les contaba ayer, este hombre a los 72 años recién le dice sí al Señor. Pero qué bueno hubiese sido que a los 15 años, a los 17, a los 18 años le hubiese dicho que sí al Señor. Sería otra vida que llevaría esta persona. Pero recién allá, cuando ya se estaba retirando, le dijo que sí. Y gracias a Dios que se lo dijo a tiempo. Pero el Señor está llamando a cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y como dice Hebreos 10:37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el Señor tiene su agenda, Él ya tiene todo programado qué es lo que va a hacer en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Porque no vino en mi tiempo, entonces yo me desanimo, Cristo no vino. Ustedes dicen que viene y no viene, mira. Entonces yo me voy de la iglesia porque Cristo no viene. No, hermano.
Dios tiene su agenda, tiene su tiempo, tiene todo programado, así que es en el tiempo de Él, no en el nuestro. A nosotros nos toca prepararnos para la segunda venida y para el encuentro con Él. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Termino leyendo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.